¿Por qué necesitamos interferometría? Y es porque le estaba diciendo esta mañana, más temprano, que la resolución de un telescopio, la resolución angular, que es cuán bien un telescopio puede distinguir entre dos fuentes cercanas, pues la resolución está dado por la longitud de onda dividido por el diámetro del telescopio. Eh, por ejemplo, pues el Hubble, bueno, ahora debería usar el JWST, pero bueno, no importa, la longitud de onda, ponte tú vas a poner una micra y el diámetro es 2.4 metros, pues la resolución es 0.1 segundos de arco. Pero lo que pasa es que para obtener esa misma resolución en la banda milimétrica, cuando tienes la longitud de onda que es alrededor de un milímetro, pues necesitarías un telescopio de 2 kilómetros de ancho, bueno, de diámetro, cosa que es imposible construir, porque tratar de mover una cosa así de 2 kilómetros de diámetro, pues bueno, prácticamente imposible. Así que en vez, lo que se usa es un arreglo de platos más pequeños a distancias grandes entre los platos para poder obtener la misma resolución o una resolución similar a la de lo que se puede obtener con telescopios ópticos. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque aquí pueden ver, estas son dos imágenes de lo mismo, son emisión de las nubes moleculares de esta galaxia M51, una galaxia espiral similar a la de nosotros, donde se puede ver, hay emisión en toda la galaxia, pero se puede apreciar más bien en esta, que tiene mejor resolución, esta imagen tiene mejor resolución, donde puedes ver los brazos espirales de la galaxia en la emisión molecular. Y ahí puedes ver que pues, la mayoría de las nubes moleculares se concentran en esos brazos espirales, aunque también hay emisión entre brazos espirales. Y aquí pues uno podría decir, bueno, a lo mejor eso es que la resolución es tan bajita que lo que estás viendo es una mancha ahí, un blob, y no es cierto que hay emisión entre los brazos espirales, pero ahora con resolución puedes ver que en efecto sí hay emisión entre los brazos espirales, cosa que es importante para saber si quieres saber dónde se están formando las estrellas en una nube, en una galaxia espiral. ¿Este qué? Esto te alma. Este. Perdón, sí, sí, no, esto es con karma. Karma. Sí, que es que ya no existe, eso era el Combined Array for Millimeter Astronomy, que ya no existe. Bueno, lo que pasa es que si, por ejemplo, para mí, pues que me gusta observar y estudiar las regiones cerca de las protoestrellas, el ambiente protoestelar, donde tienes el núcleo o la envoltura alrededor de la protoestrella, con el disco donde se van a formar los planetas y los flujos, pues en el óptico infrarrojo, eso se puede ver más o menos, bueno, también, ¿verdad? Con estos datos del Hubble Space Telescope, eh, que tienen una resolución de alrededor de 0.1 segundo de arco, pero con radio, con un plato así como este, sería imposible observarlo con esa resolución, porque la resolución es mucho peor. Así que en vez de utilizar lo que le llamamos un plato eh, que tenga este tamaño, donde la resolución está dando, otra vez, mira, si se acuerdan de algo, de estas dos charlas que estoy dando, es que la resolución de un telescopio astronómico está dado por la longitud de onda dividido por el diámetro. Si no se acuerdan de más nada, pues yo creo que cumplimos algo. Eh, bueno, bueno, sí, la sensibilidad está dada por el área de colección de los fotones de la radiación. Se puede pensar un telescopio como un cubo donde se colecta fotones electromagnéticos. Y mientras más grande el cubo, puedes, como la lluvia, sí, puedes coleccionar
más fotones por segundo. Así que mientras más grande, no solo tienes mejor sensibilidad, mejor resolución, también tienes más sensibilidad. Interferómetro, pues la resolución está dada por la longitud de onda dividida por la D pequeña, minúscula, donde la D minúscula es la distancia entre telescopios, la distancia entre este telescopio y este telescopio, la distancia mayor entre los diferentes elementos de un arreglo interferométrico. Esto era lo que era Karma, lo que el interferómetro que obtuvo los datos, la imagen esa de la M51 que se lo enseñé anteriormente. Sí, tiene mejor resolución, pero la sensibilidad no es tan buena como si tuviese un plato del tamaño de la distancia entre los dos, platos pequeños, porque hay mucha área aquí que no está, donde no hay tal cubo de fotones. La sensibilidad está dada por D cuadrada, que es el diámetro de la antena, de cada una de las antenas, por el número de antenas. O sea, la cantidad de cubos. Aquí tienes varios cubos pequeños, aquí tienes uno grande. Y si, bueno, si tienes suficientes cubos pequeños que sumen el área total de esto, pues perfecto, tiene la misma sensibilidad, pero usualmente ese no es el caso. O sea, que tienes un interferómetro con muchos elementos, pues eso, por eso es que quieres, bueno, por eso es que quieres un interferómetro con muchos elementos para que tu sensibilidad sea mayor. Voy a volver a repetir, esto es un telescopio individual, un plato individual, donde viene, la resolución está dada por lambda sobre D. La emisión, pues, viene y es enfocada a un punto, sea aquí o acá, si rebota de aquí a acá atrás, pero la animación era más simple si lo hacías aquí. Con un interferómetro estás usando varias antenas o elementos que están observando al mismo punto y la emisión es detectada en radio por los receptores, es llevada a una computadora que se llama el correlador, donde se combina la emisión de de toda la emisión detectada por los diferentes telescopios y ahí sale la señal combinada. Lo bueno de un interferómetro es que si tú quieres observar, puedes tener una serie de elementos en una configuración compacta y así tienes una resolución menor porque la distancia entre los elementos es más pequeña. Lambda sobre D minúscula es pequeño, así que la resolución, el, ese número es más grande, lo significa que la resolución es peor. Pero si quieres mejorar la resolución, pues, puedes mover los telescopios, bueno, esta es la resolución, lambda sobre D, y si quieres mejorar la resolución, puedes mover los elementos a, a más lejos de uno y así mejoras la resolución. Entonces van a preguntarse, bueno, entonces, ¿para qué por qué no dejar los elementos lo más lejos posible? Y ahí sí tienes mejor resolución siempre. Bueno, lo que pasa es que se hace uno más difícil de observar mientras necesitas más tiempo para observar y, con mejor, y obtener la misma sensibilidad si separas los elementos. Y ese interferómetro, a esa configuración, va a ser solo sensible a cierto tamaño de estructuras en el cielo. Ya veremos. Y eso, pues, tengo varios slides después que explican eso. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Paga un precio. Sí, uno paga un precio. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Okay. Sí, después va a haber un examen. Bueno, no voy a la interferometría es más, se puede pensar como, no sé si han visto alguna vez el Two Slits Experiment. Nada, no voy a ir en detalle en eso. Nada, olvídalo.
y tampoco voy a ir en detalle. Bueno, lo que estamos haciendo cuando se cuando se observa con un interferómetro, como dije, es, bueno, observar a la misma fuente con los dos telescopios y se correlaciona, lo que se dice, se correlaciona la señal de un telescopio con otro telescopio. Bueno, usualmente ya tenemos interferómetros de muchas antenas, ¿verdad? Pero la versión más simple es de dos elementos. Se viene la señal, se correlaciona con esta, con la señal de la segunda antena. Pueden ver aquí que hay una diferencia en la distancia que tiene que pasar o tiene que viajar el rayo de la emisión que proviene de la fuente astronómica. Este pedacito aquí, aunque no es casi nada, ¿verdad? Pero es algo, porque es algo. Eso va a causar que esta rayo, porque se puede aproximar con un rayo, no va a tener la misma fase que este rayo. Eso, la fase es básicamente donde estás en la... Si describes una onda con una función de coseno, pues estas dos están desfasadas porque el pico, este pico no está en la misma fase que este pico, no está en la misma posición que este pico. Eso es decir, están desfasados. Y bueno, el hecho que están desfasados, pues, cuando vienes y correlacionas las dos fases, pues ocasiona ciertas cosas matemáticas que se pueden usar a la ventaja de uno para entonces hacer toda la cosa esta de interferometría, en la cual no voy a ir a entrar en ningún detalle. Lo que sí, el resultado final es que con un interferómetro, la distribución de visibilidades, y voy a entrar en eso ahora, que es la distribución de cómo la intensidad entre dos elementos de del arreglo interferómetro. Eso, si tú obtienes ¿cómo se dice eso en español? La transformadora de Fourier, ¿sí? ¿Cómo? La transformada de Fourier. Es una cosa matemática, básicamente que esto, esta, esto aquí a la izquierda es la transformadora de Fourier. Básicamente tú vienes y multiplicas esta función con esto a a la i, a la menos i, etcétera, etcétera, y lo integras, y esa es la transformadora de Fourier. Eso se usa mucho en cosas de telecomunicaciones, etcétera. Nada, tampoco tienen que aprenderse nada de esa matemática. Lo que sí es bueno saber es cuáles son las diferentes, tener una idea de qué es qué es una transforma, ¿cómo es? La transformada de Fourier. Por ejemplo, si tienes una fuente puntual, una función delta, en la que tienes un punto que es infinitamente intenso en solo un punto, la transformada de Fourier de eso es una constante, un plano constante. Y bueno, la transformada de Fourier de una es ¿cómo se dice eso? A la inversa, exacto. Una es la transformada de Fourier y hacia la inversa. Eso es lo que significan las diferentes flechitas. La transformada de Fourier de una gaussiana es otra gaussiana, pero más ancha. Así que si uno tiene, bueno, la transformada de Fourier de una elíptica gaussiana, eso aquí ven que la intensidad así baja tenuemente como una gaussiana, pero es más elíptica, pues se transforma a lo mismo, pero de la misma forma, pero diferente.
Y cuando tienes esquinas así, que donde la intensidad cae de repente, aquí esto es un disco de intensidad constante que llega hasta cierto punto y de ahí para adelante es cero. Pues cuando tienes así esquinas, la transformada Fourier de eso termina teniendo este ringing, lo que se llaman esos diferentes anillos así. Puede decir que la transformada de Fourier de la imagen, el patrón de interferencia que se forma de todas estas ondas que llegan a cada una de las antenas. Exacto. El patrón de interferencia. Exacto, eso mismo. Así, muy bien dicho. Y al revés, ¿sabes? Y a la inversa, si uno quiere, y lo que uno quiere es, exacto, de aquí para allá. Uno mide esto con los telescopios, que es el patrón de interferencia medido por el telescopio, por los diferentes elementos del telescopio, y lo que uno quiere al final es la distribución de intensidades en el cielo. Pues así, poder hacer el mapa de la cosa, del objeto astronómico. ¿Okay? Esto I de XY es básicamente la distribución de intensidad en el plano del cielo. El plano del cielo se denomina con XY, las coordenadas XY. Las coordenadas V son las que se utilizan para describir la distribución del patrón de interferencia en el plano V, que es ese plano que describe el patrón de interferencia. Está dado cómo uno, lo importante es cómo uno hace un mapa de ese patrón de interferencia. Y eso depende de cómo están distribuidas las diferentes antenas. Y esto, el mapa, ¿a lo que me refiero con el mapa? Pues el mapa es como la imagen, una imagen de lo que está en el cielo. Porque, por ejemplo, el interferómetro lo que te da este es el plano V, que está dado por la distribución, y van a ver esto un poco, de la distribución de líneas de base, la distribución de pares de antenas. Cada punto de eso es la posición en el plano V y cada punto de eso tiene una intensidad asociada a ello, que está dado por cómo se correlacionan la señal. A esto tú le tomas la transformadora de Fourier, ¿y qué? La inversa y así es que obtienes la imagen, o sea, el mapa de lo que estás observando en el cielo. Diferentes interferómetros cubren el plano UV de diferente manera, dependiendo de cuán largo observan una fuente y la distribución de antenas en la Tierra. Esto es un ejemplo de un interferómetro, el plato de Bury, este es de Karman, este es de SMA. Y ven aquí que esto rojo es cómo cubre el plano UV cuando las antenas están en la configuración extendida, que son en estos puntos aquí. Y cuando está en la distribución compacta, que son estos puntos aquí. Por eso es que uno quiere mover, si uno quiere cubrir el plano UV y uno quiere cubrir el plano UV para obtener una imagen con mejor fidelidad, pues, y fidelidad significa pues que sea más que represente mejor lo que de verdad está emitiendo. Pues uno tiene que estar moviendo o si tiene pocas antenas, uno tiene que estar moviendo las antenas a diferentes sitios o tener muchas antenas que están a diferentes distancias unas de otras. Que es lo que se hizo con ALMA, por ejemplo, donde hay 50 y pico de antenas, comparado con, qué sé yo, 8, que yo creo que son algo así, 6, 8, 2, 3, 4, 5 del SMA.
Bueno, en este caso, en el VLA son con rieles, en el SMA no, son pads, son que, bueno, las alzan y lo que es en el ALMA también, les voy a enseñar cómo es que lo hacen. Se suben con un carrito y se ponen a diferentes posiciones. Hay pads donde después sí, se enjolquetan ahí en esos pads. Entonces, aquí voy a enseñar por qué es que se necesita cubrir el, eh, el plano V, ¿verdad? Para obtener una mejor imagen. Aquí tienes dos antenas. Dos antenas te da un baseline. Por cada par de antenas hay un baseline. Y si tú vienes y haces una observación con ese interferómetro, vas a obtener un punto que está, el mirror image está aquí también, o sea que son 2 puntos. Obtienes 2 puntos en el plano V. Uno y su mirror image. Imagen, como se diga en español, que no sé. Si nada más cubres el plano V con un punto, esto es lo que va a hacer el point spread function. ¿Se acuerdan que lo estuve hablando esta mañana? O el PSF, o en radio hablamos del AS o del beam. Así es que se va a ver una estrella si se observara en el milimétrico. Ven obviamente que no parece un punto, parece un patrón de interferencia que pasa por un slit, como si, tuviese el patrón de interferencia de una onda que pasa por un slit, como lo que pasa cuando es más chiquita, por ejemplo, y pasa y pasa por la cavidad que entre las dos, eh, sí, el patrón de interferencia, exacto, por un baseline. Y como ven aquí, un baseline más compacto te da patrones de interferencia más anchos y si hay una distancia más grande entre los dos huequitos, el patrón de interferencia es más pequeño, lo que se transforma en mejor resolución. Mayor resolución, menor resolución. Más compacto, la D minúscula es menor, tiene peor resolución. Ahora añado 3 antenas y tomo una medida de varios segundos. Y ya ven que se va mejorando el beam, pero todavía, ¿sabes? Esta estrella se repite, ¿sabes? La estrella obviamente se supone que está en el centro, se repite, la fuente puntual se repite varias veces y tienes estos negativos. Eso pasa mucho en interferometría, que tienes positivos y negativos. Estos son side lobes. Añades otra antena más y ahora estás empezando a poner más líneas de base, y pues vas mejorando el haz poco a poco mientras añades más antenas y vas cubriendo más del plano V. Ahí ya con 6 antenas ya es bastante, pero todavía sigues repitiendo, tienes la fuente repetida. Esto, otra vez, esto es solo una fuente en el centro de tu campo de visión. Pero como está el point spread function, se va a ver si le tomas va a ser algo así. Si ves el beam, es algo así. Ves que está la fuente puntual se ve mayormente en el centro, pero también vas a tener esos side lobes que se van a ver como si fuesen fuentes repetidas, la misma fuente repetida, pero a menor intensidad en la misma imagen. ¿Todo bien? Ahora, podemos seguir añadiendo antenas. 8,
9, 8, pues, bueno, esto es con el SMA. Ponte tú que tengas 8 antenas nada más. Bueno, pues eso es lo que puedes hacer si nada más tomas como un snapshot, una integración de varios segundos. Pero puedes también empezar a rellenar el plano V, que eso es lo que quieres hacer para mejorar la forma del haz. Si observas la fuente por varios segundos y deja que la fuente, cuando la fuente pasa así la vas tracking, la distancia entre las dos antenas, aunque es la misma siempre, la distancia entre la señal que le llega a las dos antenas, la diferencia, la diferencia en distancia de las dos, de la señal de una antena y la otra cambia mientras la fuente va pues, transitando en el cielo. Y por eso es que la línea de base proyectada, la línea de base que ve la fuente desde mientras está pasando por encima de las antenas, pues va a ser diferente, porque cuando pasa justo por encima, las dos antenas están mirando justo para arriba, la distancia de este rayo y este rayo va a ser la misma. Pero mientras más cambia la inclinación, pues un rayo va a llegar antes que el otro a la otra antena. Y eso hace que la línea de base, la distancia entre las dos antenas proyectadas, la distancia que ve la fuente, sea diferente y eso resulta en que está llenando el plano V más y más. Así que otra cosa buena, no solo bueno, tú quieres observar por más tiempo una fuente para mejorar la sensibilidad, porque mientras más que la observa, pues menos ruido tiene. Pero en interferometría también es bueno observarla por más tiempo, porque así, no solo por la sensibilidad, sino también para llenar el plano V. Especialmente cuando tienes pocas antenas. Ahora, cuando tienes muchas, ya verán que pues, la cosa es diferente. Esto es con el VLA. El VLA tiene 27 antenas, creo que hay 20 y pico antenas. Y pues ahí tienes un montón de puntos más. Si haces un snapshot, tomas por 2 segundos y cubres el plano V mucho más que con el SMA, que eran 8 antenas nada más. Pero sigues teniendo un PSF malito. Sí, el centro se ve que es más brillante que el resto, pero si observas una fuente puntual, una estrella, vas a ver que tiene estas cosas así. Pero lo observas por una hora y vas llenando el plano V, 3 horas, 12 horas y tienes un haz bastante bonito. Sí, hay estas cosas y ves que hay una parte negativa cerca de aquí, pero bueno, eso hay veces que no se puede hacer más nada. Fíjense que mientras más dejas que pasar el tiempo, te va llenando el plano V, pero siempre va a haber un hueco en el centro. ¿Alguien se atreve a decir por qué es eso? ¿Por qué siempre va a haber un hueco en el centro en un interferómetro? A ver si aquí. Bueno, aquí no se ve tan. En el de Karma se ve el hueco, se ve ahí, y en el plato de Bird se ve un hueco aquí también. Un la es que estos puntos aquí en el plano V provienen de líneas de bases más grandes, más largas, más extensas. ¿Tú sabes por qué? Va a ver si otra alguien más sabe. Cualquiera, estás adivinando, bueno, ¿alguien quiere adivinar? Dice de cuánto yo pueda pegar las dos antenas de que Exacto. choque una con la otra. Exacto. Siempre en un interferómetro siempre va a haber
un hueco aquí porque hay líneas de base, las más pequeñas, ponte tú, porque no puedes tener las antenas muy cerca porque chocan. Si las antenas miden 10 metros cada una, pues lo más cercano que las puedes poner es 11 metros por ahí, antes de que choquen. Así que esa área del plano V, pues siempre va a estar vacía. ¿Alguien quiere adivinar cómo se mejor, cuál es la solución a eso? ¿Cómo? ¿Quién dijo qué? Ajá, un solo plato. Sí, observa la misma región con un solo plato y después combina los datos de interferómetro con un. Sí, se pierde. Dependiendo hay muchas investigaciones astronómicas que se hace sin tener que rellenar ese espacio. Y todo depende de lo que uno quiera, de lo que esté haciendo. Y voy a entrar en un poco de detalle en eso. Bueno, sí. Bueno, como pudieron ver, el PSF o la imagen que uno tiene no va a ser perfecta, siempre va a estar pues, afectada por los side lobes, eso. A ver, perfecta sería si esto fuese un puntito ahí y más nada y no se viera ningún tipo de estructura. Si tú vienes, si tuviese una fuente puntual nada más, se vería así, pero lo que pasa es que usualmente una región que uno observa en el cielo no es de una fuente puntual nada más, puede tener dos fuentes puntuales o cuatro más una fuente más extendida y lo que se ve es un rebote. A ver, tienes esto más esto, más esto, más esto y es lo que afortunadamente hay técnicas de convolucionar, se llama, tu imagen con el haz que uno tiene, porque uno tiene, dado la teoría matemática de todo de interferometría, uno sabe perfectamente cuál es el PSF, el beam de uno, porque está dado por la distribución de puntos en el plano V. Uno sabe eso, uno sabe perfectamente cuál es el BIM y uno puede utilizar eso para tratar de recuperar cómo se supone que se vea esto sin esas estructuras. Eso se llama cleaning o en inglés. Eh, y bueno, no voy a entrar en detalle de eso, pero también no es perfecto, pero por ejemplo, esta es la imagen verdadera de lo que uno está observando. Esto es la imagen, así se vería, lo que le llama, este es el dirty image, así se ve sin ningún tipo de cleaning. Así es que se ve meramente cuando uno coge esta imagen en el cielo, la convoluciona con el beam y es como esto, pero para una emisión extendida. Es que se ve bastante feo y no se ven estas cositas aquí, se ve pues el centro pero uno puede tratar no sé si, uno puede entonces tratar de modelar esta emisión como un montón de fuentes puntuales, y esto es lo que está tratando de hacer aquí. Cada puntito de esto es una fuente puntual que suman y tratan de modelar esto como un montón de puntitos, como sabemos cómo es que se vería cada puntito de eso, pues se puede modelar y resulta la imagen, la clean image, es algo así. No es perfecto, pero es mejor que esto. Y aquí ya se ven estas cosas, se ven estos dos puntitos aquí, por ejemplo, estos. Y bueno, pues desafortunadamente de vez en cuando se van a ver áreas que son negativas. Pero así es que para evitar eso, lo que hay que hacer es
pues rellenar el plano V. ¿Cómo uno hace esto? Pues con más antenas y observando por más tiempo. Aquí a la pregunta, bueno, a la pregunta de qué es lo que pasa si observas con una configuración o con otra. Aquí está esta fuente observada con dos configuraciones. Esta es más compacta que esta. En el VLA, pues la configuración D es la más compacta y la A es la más extendida. Y aquí tienes líneas de base más largas que en esta. O sea que tienes mejor resolución aquí que aquí. Como se pueden ver, el jet o lo que sea que es esto, yo no sé si es un jet, pero parece un jet, se ve más fino que aquí. Pero aquí no se ve la emisión extendida, esta tenue que se ve acá. Eso es lo que pasa cuando tienes las antenas, se las separas más y más, pierdes sensibilidad a la emisión tenue y extendida. Aquí hay otro ejemplo. Con mayor resolución puedes resolver esta parte interna del jet pero no se ven los lóbulos estos que tienen emisión extendida y tenue. Mejoras en resolución, pero pierdes en sensibilidad a la emisión extendida. Por eso, bueno, pues, bueno, en este caso, pues se unieron A, B y C. Por eso, bueno, pues, añadir emisión, observar, en este caso con el VLA, pues no solo en la configuración A, pero en la B y en la C, para poder recuperar esa emisión. Esto es lo que hablamos, el short spacing problem es lo que estábamos hablando de el hueco en el plano UV, y lo que uno hace es, pues sí, combinar datos de interferometría con un plato. Y ahí pues rellenas estos puntitos en el plano V son los que provienen del interferómetro y estos rojos es lo que proviene del single dish. Y aquí es como se ve este mapa de esta misma región. Si observas solo con este single dish de 45 metros, el Novayama de 45 metros, solo con Karma y aquí cuando unes las dos. Ves que si observas con un interferómetro solo, pues sí puedes ver todo este detalle de la estructura fina, pero pierdes sensibilidad a la emisión extendida. Ve, aquí parece como si no hubiese emisión, pero de verdad sí hay. Solo la recuperas cuando añades las observaciones con el single dish. ¿Alguna pregunta? Casi insistir, por ejemplo, claro, tomas todo el una sola detección, solo una de las antenas para llenar Con se supone que no tienes. No se, Se supone que tienes imagen de otro. De otras antenas, sí. Sí. Puedes rellenarlo. Es más difícil, pero se puede. Sí. Se ha hecho. Con Obro y bueno, con Karma. ¿Era con Karma? Sí. Con Karma lo hicimos para una nube molecular. Sí. Donde se usan. Porque Karma lo que pasa es que estaba hecho con antenas de 10 y de 6 metros. Era la combinación de dos interferómetros en California de diferentes instituciones. Obro, el Owens Valley Radio Observatory, Millimeter Array, y el BIMA, el Berkeley, Illinois, Maryland Array. Se juntaron para hacer Karma. Las antenas de BIMA eran de 6 metros y las de Obro de 10. Y se podían usar las de 10 para rellenar el hueco en el V. Pero no se hace con nada. Pues con ALMA sí se hace con antenas de 12 metros. Bueno, esto es lo que voy a enseñar ahora. Esto voy a leer. Sí se hace. Sí se hace, pero no con las mismas antenas que se usan para interferómetros. Hay cuatro antenas adicionales dedicadas a todo lo que se llama Total Power Observation.
Con el VLA se puede hacer con el GBT para rellenar. Y con ALMA, pues se usa lo que se le llama el 12 meter array, es el arreglo de antenas de 12 metros de diámetro, es el arreglo principal, que tiene 50 y pico de antenas. Entonces, para obtener datos con una configuración más compleja, pues se usa el Atacama Compact Array, que está hecho de antenas, no sé cuántas hay, 12 antenas de 7 metros, que se las puede juntar más, comparado con las de 12 metros. Pero como quiera va a haber un hueco en el plano V, porque siguen siendo de 7 metros. Y para rellenar el hueco en el plano V de las de 7 metros se usan las Total Power, que son 4 antenas de 12 metros hechas de la misma forma que las otras antenas, que se usan no como interferómetros, pero como single dish. Sí. Sí, porque es que es bueno que tengas, si vas a rellenar el hueco en el plano V, que lo hagas con una antena que sea que sea más grande que las antenas del interferómetro. Y aquí hay un ejemplo con ALMA, con el objeto que vamos a estar estudiando, este es HH4647. Esto es con el interferómetro, estos son los datos con el interferómetro de 12, del 12 meter array. El verde es esto con diferentes velocidades, el verde es la emisión de la nube, todo es la misma transición del monóxido de carbono, CO. Rojo son las velocidades que se están alejando de nosotros y las azules que vienen a nosotros. Puede ser red shifted, blue shifted. Así es que se ve con el 7 meter array nada más. Ves que la resolución, usualmente en datos radio, uno puede ver el beam o el AS, que es lo mismo que el point spread function. La resolución básicamente está puesta con un circulito, un óvalo, una elipse en una de las esquinas del mapa. Aquí se puede ver que es mucho más pequeña. Estos mapas están en la misma escala. Y aquí, pues, cuando se combina el 12 metros con el 7 metros, se puede ver, pero todavía, o sea, el outlook se ve bastante bien, que es el rojo y el azul, pero la nube, que tiene la emisión más extendida, pues todavía no se ve perfecta hasta que se le añada el total power y ahí puedes ver toda la emisión que proviene de la nube. Así que si lo que uno está interesado es en ver cositas pequeñas, por ejemplo, el disco, que es mucho más pequeño de lo que se ve aquí, el disco alrededor de la protoestrella esta que es la fuente del outflow, uno no necesita el total power ni el 7 meter array. Con el 12 meter array es suficiente. Pero para mi tipo de ciencia, que me interesa observar objetos que tienen estructura a un rango de tamaño, como estos outflows o como las nubes, pues sí necesito tanto el 12 metros como el 7 metros como el total power. Y de hecho, solo un tercio de las propuestas, más o menos, que se mandan a ALMA necesitan todas estas. La mayoría se hacen con el 12 metros, ¿no? Con el arreglo de 12 metros. Sí, eso te quería preguntar. ¿No puedes hacer? ¿No expone cuál es el arreglo que va a Sí. necesitar? Tú no me quieras. También se pueden, son pocas, pero también gente pide del 7 metros nada más. No aceptan del total power nada más. Para eso te vas a otro telescopio. Sí. Sí. No se ve bien, ¿verdad? Aquí no. No. Eso que está en el Esto verde parece, ¿verdad? Pero no. Ah, bueno, estas son las. Bueno, es que nunca en nuestros datos de armas, si no te acuerdas bien, nunca se ve el jet bien. Se ven. Se ve el grumo, sí, se ven nudos que algunos de ellos coinciden con la posición de los objetos acá. Sí. Sí. Pero no se ve un jet. Bueno, tampoco Ni en el azul. Bueno, aquí hay otros ejemplos de esto, pero
Nada, son bien. Esta es la fórmula de la sensibilidad de un interferómetro. También tiene que ver con el ruido, pero aquí también tiene que, aquí va el área de las antenas y el número de antenas. Y siempre, pues, depende del tau, que es el tiempo de integración, el tiempo que estás mirando la fuente, y el ancho de la banda. Bueno, y algo de lo que no hablé es que el field of view, el área que cubre tu observación cuando haces un pointing, es relacionado a la resolución del single dish, de la antena. O sea que sería el lambda sobre T mayúscula, donde T mayúscula es el diámetro de la antena. Que en este caso sería un círculo así, aquí. Pero este mapa se hizo con muchos pointings. Es un mosaico. Nosotros vamos a estar viendo no estos datos, porque estos datos son más viejos es la misma fuente, pero es un photo pointing en el centro. Esto es un mosaico también hecho hace tiempo con Bima. Y cada letra es el centro del pointing. Bueno, y como esto era de interferometría y ALMA, pues aquí hay un pequeño presentación sobre ALMA. ALMA está en Chile, aquí está Chile, Bolivia, Perú, Brasil. Aquí hay un zoom in. ALMA está en el desierto de Atacama, está cerca de San Pedro de Atacama, en Chile, cerca de la frontera con Bolivia, de hecho. Ahí estamos aquí. Esto es un área bien geológicamente activa, hay geysers y todo cerca de por ahí. Bueno, esto obviamente esto es generado con computadora. Lo bueno de esta área es que es seca, es una de las áreas más secas en el mundo. Es un altiplano, no quiere tener las antenas, que la altitud de las antenas no difiera mucho entre ellas. O sea, no quieres poner una antena aquí y otra en este monte, por ejemplo. Quieres un área grande, plana, sí. Y bueno, y lo bueno de esto es que está ¿cuánto? 5.000 metros de altura. Sí. Y es seco. Que es bueno para estas largos de onda. Esto aquí cuando lo estaban construyendo, el ALMA Operation Support Facility está a 2.900 metros sobre el nivel del mar, que está abajo de donde están las antenas. Aquí que las ponen y las construyen y la verifican. Y después las llevan, bueno, ya que también las arreglan, si hay que arreglarlas, las bajan de allá arriba y las transportan con estas cosas gigantescas. Aquí pueden ver el tamaño de una persona. Eh, Aquí van poquito a poco por la carretera que la lleva a más alto, a los 5.000 pies de altura sobre el nivel del mar. De 2.900 a 5.000, sí. Sí. Exacto. Y este es el mismo carrito que se usa para cambiar la configuración. Exacto, hay como 2 o 3 nada más, porque son caros. Son diseñados para esto. Sí. Ahí obviamente no están observando, están mirando para arriba. Pero, y se ponen en pads así, de cemento. En algún momento se diseñó dónde se iban a poner las antenas, tomando ciertas diferentes cosas en consideración. Las líneas de base hay bueno, qué sé yo, desde 20 y pico metros de distancia a unos cuantos kilómetros. Mira, bueno, de 150 a 15 kilómetros. Bueno, esa es la configuración. La línea de base máxima de las configuraciones va de 150 metros, la más compacta, a 15 kilómetros. Esa es la distancia entre las dos antenas más lejanas. Pero dentro de cada configuración hay líneas de base más pequeñas.
Bueno, y va de diferentes, esto es viejo porque se me olvidó, pero nada. Como les dije anteriormente, podemos observar continuo, emisión del polvo. Estamos observando una banda de frecuencias ancha para tratar de detectar la emisión del polvo. Eso es bueno para observar, por ejemplo, los discos protoplanetarios. Y también se usa para observar las líneas moleculares. Eso no es muy importante. Además, pues, observa en este rango de frecuencia, que es complementario a lo que se puede observar del espacio, con Herschel, por ejemplo, ya no está funcionando, pero Herschel, bueno, se supone que en un futuro cercano, mediano, lejano, haya un telescopio espacial que observe esta frecuencia. Y bueno, en el infrarrojo, muchos de ustedes están bregando con datos en este rango de frecuencia, o de longitud de onda, donde se podría observar de la Tierra, pero es mejor observar del espacio.